Buenas noches con todos. En este caso vamos a dar como clase introductoria el curso de estática. Los temas que se va a abarcar van a ser vigas, pórticos, estructuras mixtas y armaduras. Quien les habla es un ingeniero civil, mi nombre es Jonathan Sánchez, y vamos a dar inicio entonces con esta transmisión. Primero, lo primordial o lo más básico, ¿no? Que normalmente vemos en estos cursos de estática. Sé que hay más temas en específico, pero esto de aquí es el que va a arrancar prácticamente ya en toda una secuencia, por así decirlo, en donde se va a ver las fuerzas internas que va a tener los diferentes elementos. Estos elementos ya son elementos estructurales que van a componer todo un sistema estructural en general. Recuerden que estas fuerzas internas que ustedes ven como flechitas son producidas obviamente por la acción de otras cargas sobre estos mismos elementos y de cierta manera se representa como fuerzas normales, fuerzas cortantes y momento flector. Ojo, yo les estoy denominando como fuerza porque es la misma acción, como su mismo nombre lo indica, de cargas aplicándose en otros elementos. Cuando le denominamos o le llamamos esfuerzo, ya estamos hablando sobre la acción sobre un mismo elemento, sobre un área, por así decirlo, ¿no? Por eso acá yo explico tres gráficos muy básicos donde representa la fuerza cortante. Las fuerzas cortantes son fuerzas perpendiculares a su tramo, ¿no? En este caso. Si son tramos horizontales, bueno, las cortantes en este caso son verticales, perpendiculares. La fuerza axial o también denominada fuerza normal son fuerzas colineales o paralelas al elemento, ¿no? Pasan por su misma línea de acción. Y luego tenemos también el momento flector, ¿no? Que representa una fuerza par de momento, como todos sabemos que es fuerza por distancia. A su vez, también se va a representar diferentes tipos de apoyos. Estos apoyos que ustedes están observando son los más clásicos en realidad, porque hay mucho más apoyo, pero eso ya conlleva a cursos posteriores donde va aumentando la dificultad. Lo que primero estamos observando aquí es el apoyo móvil o rodillo. ¿Qué sucede en estos casos? Tiene un número de reacciones de valor 1. Esa reacción que ustedes ven prácticamente es como una fuerza, ¿no? Una fuerza vertical. Esta es una representación gráfica de manera simple. Ya acá en la parte derecha estamos viendo una representación gráfica de ya de un ejemplo real, de una estructura real, normalmente en algún puente, ¿no? Por así decirlo. Esta otra imagen ya conlleva a una estructura, una construcción, un tipo de columnas donde una viga está apoyada sobre ese elemento. Sin embargo, solamente hay una restricción y esa restricción es la vertical. Por eso les digo, apoyo móvil está apoyado sobre una superficie donde no se va a poder, por así decirlo, moverse de manera vertical. Puede desplazarse horizontalmente, ¿no? Como si fuera un carro, digámoslo así. Luego tenemos el apoyo fijo, en donde me va a generar dos reacciones, una reacción vertical y una reacción horizontal, ¿no? Tiene prácticamente dos reacciones. No se puede desplazar ni mover en el eje Y ni en el eje X. Y acá hay otra representación, como les digo, de una estructura real, ¿no? Mayormente o casi siempre lo tratan de vincular con este tipo de elementos o construcciones. Podría ser un puente, ¿no? De acuerdo al material también en específico. Y acá, como les digo, ¿no? Miren, la viga ahora va a estar puesto sobre esta columna donde se va a restringir ambos desplazamientos, ya sea vertical o horizontal. A su vez, y por último, quizás en este caso tenemos un apoyo empotrado. Prácticamente ahí se generan tres reacciones, horizontal, vertical y una reacción de momento. Acá, como están observando en esta imagen, ya en una estructura real, o podríamos llamarle también una estructura mixta. ¿Por qué estructura mixta? Porque está compuesto por un elemento, en este caso una columna de material concreto armado, y la viga que lo conecta quizás tenga algún perfil metálico o de acero en específico. Y ahí está el gráfico, prácticamente como si se hubiese vaciado monolíticamente, digámoslo así. Esto ya para un claro ejemplo de una estructura, ¿no? Una vivienda, un edificio, etc.
Esos son los tres tipos de apoyo. Yo le podría denominar de la siguiente manera. Los apoyos prácticamente es la idealización o un esquema gráfico de toda la redistribución de fuerzas o cargas que se aplican a un elemento. Y acá lo vamos a ver con mayor detenimiento quizás. Tipo de cargas. Yo sé que mayormente algunos se preguntan, lo que han visto estos temas al inicio y quizás han tenido un poco de dificultad, ¿cómo se representan las cargas? Siempre me preguntan, ¿de dónde aparecen cargas puntuales? ¿De dónde aparecen cargas triangulares, trapezoidales, rectangulares? Y hay muchísimas cargas más, en serio. Pero estos son ejemplos sencillos, al menos de un profesional, un ingeniero, cuando quisiera más o menos idealizar desde lo más básico, porque va a haber muchas idealizaciones más complejas a lo largo de la carrera. Lo más sencillo, una viga simplemente apoyada, como están observando acá, ¿no? Dos apoyos fijos, por eso les dije, ¿no? Estos apoyos también pueden ser representados por otros elementos. Ya quizás en cursos posteriores que también voy a dictar, lo haga con más exactitud en realidad. Por eso tampoco quiero ahondarme mucho en los detalles, porque si no, algunos también se puedan perder con esa noción básica. La carga puntual va a ser representada por ese elemento columna, una fuerza, por así decirlo, vertical, que va a actuar justo en ese punto de la viga. Normalmente podría ser una columna o una columneta, ¿ok? Ahí están ambos apoyos que se han representado como columnas, ¿no? Una carga triangular. Miren, esto podemos decirlo que podría ser un techo donde en la viga justamente está soportado por un muro y ese muro tiene una cierta particularidad en su geometría, ¿no? Más o menos como si fuera un ladrillo triangular a la hora de asentar. Y se le va colocando algún elemento superior, algún tejado, algún panel, etc. Y más o menos ya simplifica así una idealización de una carga distribuida triangular. Del mismo modo, con una viga cargando sobre un muro de ladrillos, también uniformemente va a ser una carga distribuida rectangular. Y a su vez también ya podemos complementar con otra figura, ¿no? Quizás también como una carga distribuida trapezoidal. ¿Hay muchísimas cargas? Sí, hay muchísimas más. Vamos a avanzar. Esta parte es muy importante y es prácticamente ya la base de lo que podría ser el inicio de la ingeniería estructural. Estamos hablando del flujo de cargas de una estructura. Esta imagen que están observando en la parte izquierda es una estructura, un tipo de sistema, si le queremos llamar así, un sistema porticado. El sistema porticado está compuesto por elementos viga-columna, ¿no? Son los que mayormente o son los que predominan en su análisis estructural. Acá está más o menos diversificado o desglosado. Las losas, los techos, como también se le conocen, van a estar representadas por cargas distribuidas sobre esa área, ¿no? Aquí estoy colocando un valor Q, puede ser distribuida, podría ser también denominada como una carga concentrada, valor C, le estoy colocando, o finalmente una carga lineal, distribuida lineal, así, a lo largo de esos elementos. Tú vas idealizando a cómo quisieras ir analizando cada elemento. ¿Ok? Estas cargas que se aplican o están transmitiéndose desde el techo van a irse hacia las vigas, ¿no? De ese modo, a través de un metrado previo, como les digo, ya esos pasos se ven en cursos posteriores, se van a ir distribuyendo o redistribuyendo sobre esos elementos, ¿no? Losa aguanta el peso, ¿no? De cualquier, podría ser hasta las mismas personas u otros elementos como tabiquería y se va desplazando, o mejor dicho, se distribuye a lo largo de las vigas. Esas vigas luego la distribuyen a las columnas. Todo va de manera vertical, por el mismo hecho también de la gravedad, ¿sí? Todo tiene que irse hacia abajo. Y finalmente estas columnas ya distribuyen su peso, por así decirlo, final o sumando todos los pesos de los pisos superiores hacia la cimentación o también llamado zapata, ¿no? En este caso. Y ya eso lo distribuye al suelo. Por eso también es muy importante saber o tener un estudio de suelos, ¿no? A la hora de hacer estos análisis. A ver, creo que por ahí hay algunas preguntas. Ya, sí se escucha, ok.
Estas fuerzas que ven acá son horizontales. Ya esos temas quizás lo denominamos como un curso sísmico, ¿no? Porque ya emplean otros parámetros, por así decirlo, ya donde indica, ¿no? De la manera dinámica, ya no estática, ¿no? Si no, su nombre ya no sería estática, ¿ok? A ver, otro tipo de elementos en donde también se idealiza este tipo de estructuras, o también las cargas, ¿no? Por eso les digo, esta clase introductoria prácticamente es como darles a conocer por qué se inician o cómo así aparecen estas cargas, que muchos desconocemos, muchos nos olvidamos y solamente empezamos a operar de manera mecánica. Yo sé que también aquí hay estudiantes que obviamente están muy interesados en desarrollar la manera práctica, que también es muy importante. Sí, eso lo vamos a ver. Por eso este curso de introducción quiero más o menos ir conversando estos temas, ya para posteriormente en el curso que ya voy a ir anunciando, puedan tener ya el complemento necesario. Acá en la parte izquierda están observando un muro de contención que está ubicado, por así decirlo, en algún río, en alguna desembocadura, ¿no? Como les digo, esa es la superficie prácticamente de material granular, de material suelto, de diferentes tipos, ¿no? De suelo que podamos encontrar por ahí. Sin embargo, la misma acción de la presión y de las fuerzas del agua, de la corriente o del mismo, en este caso, el suelo, se genera este tipo de cargas distribuidas. A mayor presión o a mayor profundidad, mejor dicho, la presión va a ser mucho más grande. Por eso que se idealiza como una carga distribuida triangular. Es cierto que al comienzo prácticamente no hay ni una presión, ¿sí? Ya mientras va bajando, la presión se va a ir incrementando. Arriba ya la presión casi es nula, pues no, cero. Por eso culmina ahí. En vez acá, lo estoy denominando con una aleta Q, que va a ser la magnitud, por así decirlo, superior. Al menos del análisis de este muro de contención, porque estos muros de contención se diseñan prácticamente de este modo. Hay otro tipo de muro de contención, sí, claro, y ejemplifican otro tipo de cargas, ya no son triangulares, quizás puedan ser trapezoidales o parabólicas, etc. En la parte derecha estamos observando un puente tipo arco, ¿no? También podría ser denominado, en este caso como un túnel, ¿no? Digámoslo así, en donde estos elementos en realidad son ladrillos, ¿no? Y yo sé que estos ladrillos ejercen fuerzas de compresión, fuerzas hacia adentro del elemento, ¿no? De esa curva, digamos así, tipo arco. Por eso es que la fuerza o la carga que se va a redistribuir va a ser de esa manera, como un arco. Los apoyos, claro, como están empotrados en la misma superficie del terreno, ya se vuelven de esa manera, ¿no? Este sistema ya es hiperestático en realidad. Eso ya se ve en otros cursos más avanzados, ¿no? Otro tipo de idealizaciones, que es muy importante, es el elemento columna viga. Algunos también le denominan como pórtico, ¿no? Porque ya no solamente es un elemento horizontal, también va a haber elementos verticales. Y más o menos es así. Una columna, esta viga prácticamente está en voladizo, en el aire. Y a su vez hay otro elemento más que podría ser una columneta también. Por eso es que acá en la parte derecha viene a ser ya la idealización, de esa manera. Esta línea de acá es su eje neutro, el eje que se va a idealizar de manera exacta. Sé que algunos me podrían haber dicho, ¿y por qué no continuamos más arriba? Es que yo estoy analizando solamente esta parte nada más, del primer nivel. Si quiero analizar más niveles, ya se vuelve una estructura más compleja, ¿no? De muchos más niveles. Sin embargo, solamente como estoy idealizando este elemento, esta columna tranquilamente podría ser idealizada por una fuerza, ¿no? Por el mismo peso del elemento. Y el muro de ladrillos va a estar distribuido de esta manera, una carga uniformemente rectangular. ¿Ok? Hasta ahí creo que ya se va entendiendo de dónde nacen ese tipo de cargas. Hay muchas cargas más en realidad que ya se evalúan en plano, ¿no? Ya temas más sofisticados. Lo que están observando ahorita es el programa FTool. Yo sé que también me pueden preguntar, hay más programas, hay SAC 2000, hay programas ETAPS, entre otros. Y creo que hay muchos aplicativos que también he visto.
Sin embargo, este programa FTool, que es libre, se puede descargar, en realidad hasta es gratuito, hay varios tutoriales. Digámosle que es más de mi confianza. Este programa he tenido ya la costumbre de utilizarlo varias veces, que al menos como de forma académica, de aprendizaje como estudiante, es muy útil y necesario a lo largo, ¿no?, de varios cursos que podamos ver más adelante. Por eso acá les digo, y recuerden que también yo voy a enseñarles a utilizar ese programa en el curso que voy a mencionar. Se va a hacer conocimiento de las herramientas que se van a ir utilizando en estos casos, para qué sirve, por qué, qué tipo de materiales tengo que dar, qué sección, etcétera. No se confunda porque muchos me dicen, con esto voy a diseñar las estructuras. Al menos es un diseño previo, un análisis previo, como qué, como cálculo de reacciones, cálculo de desplazamientos, giros, etcétera. No se confunda mucho porque sé que también me dicen, entonces acá me va a arrojar la sección que tengo que utilizar. No, no es así. Acá tú le das, obviamente, la sección, tú le das el material, tú dices qué apoyo quiero que sea, qué carga quiero que sea, etcétera. Y de acuerdo a eso te va a arrojar los valores necesarios, como reacciones, como desplazamientos, giros, eh, no solamente en pórticos, vigas, también en armaduras, estructura mixta, etc. Al menos como material y conocimiento netamente académico es muy útil. Por eso acá más o menos estoy graficando cómo es que se modela, ¿no? Recuerda que el plano es en 2D. Otro tipo de idealizaciones, tenemos acá una escalera, ¿no? Esta escalera tiene esta configuración, obviamente. La redistribución de cargas es también como una carga distribuida. Sé que estos peldaños o estos pasos tienen un análisis previo también. Sin embargo, como les digo, es el curso de estática, ya contemplo acá cómo es que se va colocando las cargas, ¿no? Recuerda que en este curso lo que vamos a desarrollar o vamos a eh, elaborar ya es el procedimiento. Paso número 1, calcular reacciones. Paso número 2, qué métodos o qué ecuaciones voy a emplear para calcular qué cosa. Diagramas, portante, diagramas de fuerza axial, diagramas de momento, entre otros. Y más o menos te doy la noción ahorita de qué tipo de carga se va a ir aplicando en ese elemento. Normalmente es esta carga horizontal de rojo y ya luego se va aplicando una pequeña fórmula, ¿no? Multiplicando, en este caso, sobre esta barra del elemento y me genera ese tipo de cargas. En el programa FTool lo que se puede colocar es esta carga, nada más. No es que tú coloques una carga en volado o en el aire y ya luego te arroja el azul, no. Tú tienes que calcular acá manualmente cómo quiero yo introducir al programa. ¿Ok? Estos dos apoyos pueden ser representados por la misma losa o por el último paso o descanso que puede haber en la escalera, en realidad. Son apreciaciones básicas en realidad, o quizás también el mismo criterio, ¿no?, de la persona. En este caso son dos apoyos fijos. Es algo que quizás todavía no comente con exactitud, pero es una estructura hiperestática. No se va a poder calcular así nomás, o con las tres condiciones del equilibrio que ya luego voy a ir explicando. Ahí está el programa FTool, miren, como les digo, se idealiza la misma estructura, le coloco los apoyos, las cargas, como les dije, de manera azul, y me arroja los diagramas de fuerza cortante, fuerza axial y momento efector, que es algo que quizás todavía no indiqué, pero le voy dando un adelanto. Estos diagramas en realidad ya me sirven si hablamos para un diseño de elementos, al menos de concreto armado, en lo que significa el acero de refuerzo. Para el diagrama de cortantes, lo que predomina es la cantidad de estribos que se va a ir colocando de acuerdo a una separación estimada a lo largo del eje de un elemento, ¿no? Donde hay más cortante se va a colocar más estribo. Donde hay menos cortante ya no es necesario colocar tan pegados, por así decirlo, ¿no? Lo vamos separando. Y ya el diagrama de momento flector me indica si el acero va a ser positivo o negativo. Ese diseño ya lo ven en concreto armado, de manera más específica. Qué cantidad de acero, qué diámetro le vamos a dar a varillas, etcétera, 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 ¿no?
Fuerza axial, normalmente lo vemos eso en armaduras, ¿ok? También podemos ver en elementos como vigas, pórticos, pero es algo mínimo en realidad. Otro tipo de idealizaciones, en este caso, esa estructura, primero, antes que visualicen lo que está en rojo, visualicen lo que está al fondo. Son muros pantalla, ¿no? Esos muros llamados también, no quisiera decir de frente contención, ¿ok? Pero estos muros o placas de concreto armado son las que obviamente están colocadas en el mismo terreno, si es que se va a hacer a gran profundidad, de acuerdo también a la cantidad de sótanos que va a haber, porque existen estructuras colindantes, ¿no? Estructuras vecinas. Y para evitar que se produzca quizás algún deslizamiento o eh, algún tipo de que la otra estructura también colapse, ¿no? Porque estás invadiendo prácticamente el suelo o la cimentación vecina. Es por eso que se colocan estos elementos, ¿no? Y luego acá en la parte superior ya de rojo, estos son prácticamente algunos parantes, algunos elementos que van a trabajar solamente a fuerzas axiales, como si fueran unas armaduras, unas cerchas. Pueden ser de madera, pueden ser metálicas, etc. Están justamente apoyando estos tablones, estos paneles horizontales, donde arriba encontramos justamente estas construcciones provisionales que conocemos como oficinas, de repente algún servicio higiénico, eh, quizás también como algún comedor para los mismos obreros, etcétera, ¿no? De acuerdo al tipo de obra provisional que se vaya colocando. Sé que ya algunos quizás que ya han estado en obra saben a lo que me refiero, ¿no? Por eso más o menos idealizamos ese tipo de estructuras en esa parte inferior, ¿ok? Ahí está, con la carga distribuida que me va a ejercer obviamente estos elementos. El programa FTool también me puede verificar ese tipo de problemas. De repente algunos dicen, ¿y esta carga puntual de dónde nace? Y que justamente está apoyado sobre estos dos pequeños tipos de apoyos que casi no implica mucho en realidad, pero sí necesario, porque este es otro elemento, ¿ok? Digamos que es una estructura mixta. Este es otro elemento y el de acá es diferente también. Por eso lo he separado. Esta carga distribuida, si yo lo quiero hacer en el programa, es como encontrar las dos reacciones que va a tener en cada extremo, ¿ok? Y esas dos reacciones la voy a llamar prácticamente como su reacción. Esa reacción se convierte en una fuerza puntual y se aplica en ambos nudos. Y se convierte en una armadura, muy simple. Ahorita voy a tocar ya el tema de armaduras para que más o menos sepan a lo que me refiero. Ahí está, armaduras. En realidad esto mayormente lo han visto en muchísimos puentes, ¿no? Hemos visto puentes muy famosos en otros países, también acá en el Perú. Sin embargo, lo que lo hace particular es su sistema. Hemos visto un montón de tipos de estructuras que solamente competen a elementos en donde se van a generar fuerzas en esas mismas barras. No va a haber cortantes, no va a haber momentos, y si lo hay es mínimo, que casi no lo consideramos en los diferentes software o programas. Va a ser un tipo de sistema estructural compuesto por elementos lineales, obviamente son triangulares, etcétera, y vinculados entre sí por conexiones o también llamados nudos. Estos pequeños círculos lo denominamos como nudos. Sometidos a fuerzas axiales, solamente van a recibir una fuerza. Y pueden ser en tracción o conversión. Ahorita vamos a explicar que es simplemente una imagen en zoom de lo que es el nudo que conecta las diferentes barras y de todo un sistema de manera más detallada, ¿ok? Y así es como se va a configurar. Pero esta es la idealización, como estamos observando acá. Una idealización muy sencilla en realidad. Ahí lo tenemos. La estructura, y esta es una idealización por si acaso. En ese tipo de idealizaciones podemos aplicar diversos métodos. Vamos a aplicar el método secciones o el método de los nudos.
El método de los nudos particularmente se va a enfocar solamente, como su mismo nombre lo indica, en un nudo. Y recuerden que por lo menos deben generarse dos incógnitas. Si hay más de dos incógnitas, no se va a poder calcular con las tres condiciones de equilibrio. Cuando hablamos de secciones, es particionar la estructura en dos partes. Y voy a trabajar ya sea con la parte derecha o con la parte izquierda. Nada más. ¿Para qué? Para que me ayude o de cierta manera pueda ir calculando cada barra de estos en particular. De repente me dicen, solamente quiero calcular esta barra de acá. Nada más. Bueno, para no aplicar nudos, para no generar muchas incógnitas, aplico un corte y verifico si en realidad puede cumplir con el método de sección. Estas fuerzas de acá, tensión y compresión. Tensión son las fuerzas que salen de los nudos y compresión son las fuerzas que entran al nudo, ¿no? Tensión es como estirar la barra. Compresión lo comprimes o lo tratas de reducir, ¿no? Lo tratas de apretar para que la fuerza vaya en ese sentido. Bueno, lo que estoy ahorita mostrando es ya finalmente el curso, ¿ok? Recuerden, al menos lo que hemos visto, perdonen que retroceda un poco, en esta parte de acá, vamos a hablar ya prácticamente del desarrollo de los tolemas, ¿ok? Se va a ver 100% un desarrollo práctico. No voy a ya ahondar mucho en elementos porque lo que he querido hoy día dirigirme o explicarles es de dónde obtenemos ese tipo de cargas, ¿no? Ya mayormente nos dan los elementos y simplemente calculamos, ¿no? Eh, Recuerden que también calcular estos valores no es tan rápido, es mucho criterio y mucho análisis que en otros cursos, porque a veces, miren, les voy a contar un poco esta parte, o al menos la experiencia que he tenido. En los cursos de estática, usualmente ya se desarrollan esos problemas, ya te dan los valores, y lo único que calcula qué cosa es, reacciones, tal lo que voy a hacer ahorita, para que tengan una noción, por ejemplo, ¿no? Por eso les quería preguntar al comienzo si la mayoría era estudiantes o algunos ya son profesionales. Miren, este elemento es un pórtico y si nosotros lo vamos a desarrollar manualmente va a ser de esta manera. Primero identifico como paso número uno cuántas reacciones va a tener el elemento. ¿Ok? Un apoyo empotrado, hemos dicho que tiene una, dos y tres reacciones, ¿no? Son tres. Entonces yo puedo ir colocando, ¿no? Acá A ya va a tener acá una reacción a Y, va a tener una reacción a X y va a tener una reacción de momento. Son tres incógnitas. Para eso puedo aplicar las tres condiciones del equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. Sé que esta estructura es un pórtico envoladizo y podría calcular fácilmente. Miren, si tú lo haces de la manera tradicional, paso a paso y de esta manera, miren, sumatoria de fuerzas en X, yo supongo, las fuerzas que van hacia la derecha son positivos igual a 0. ¿Qué fuerzas horizontales hay en este pórtico? La reacción a X va hacia la izquierda. Entonces es menos AX porque va hacia la izquierda, ya que a la derecha he considerado que es positivo, igual a 0. Y no hay más fuerzas, miren. Como no hay más fuerzas, tranquilamente puedo decir que AX vale 0. Y ya lo calculé rápido. AY también lo puedo calcular rápido, ¿no? AY simplemente va a ser las fuerzas, miren. Voy a suponer que hacia arriba sean positivos igual a 0. Reemplazo. AY, este 3 toneladas va hacia abajo, negativo. Este otro 3 también. Y finalmente una carga distribuida. ¿Cómo hallo? Ojo, este es otro paso también que se va a ver en el curso. Las fuerzas resultantes de los elementos. Cuando es una carga distribuida rectangular, me va a generar una fuerza resultante en su centro de gravedad. Si hablamos de un rectángulo, estamos hablando, si la longitud es L, su centro de gravedad es a L medios. ¿Cómo hallo la fuerza resultante? Es el área. ¿El área de qué? De esta figura que es un rectángulo. Base por altura. En este caso L por H. ¿Cómo calculo esta carga distribuida? Perdón, su fuerza resultante. La base, ¿cuánto mide? 5 metros.
por H, que es la altura, 5 toneladas sobre metro. Digo 5 por 5 me va a dar 25 toneladas. Esa fuerza resultante es la que yo reemplazo acá. Coloco una fuerza resultante de 25 toneladas. Y ahí está. Menos 25 porque va hacia abajo. No hay más fuerzas verticales, igual a 0. Y despejo la reacción a Y. ¿Cuánto me va a dar? 25 más 6. Me va a dar 31 toneladas. Y así. Me ha dado positivo, quiere decir que ha sido correcto el sentido que yo he asumido que sería hacia arriba. 31 toneladas. Finalmente, la reacción de momento también aplica sumatoria de momento con respecto al punto A, porque ahí está la incógnita. Digo que los momentos antidiarios sean positivos igual a 0. Todas estas fuerzas de acá arriba están yendo hacia abajo. Fuerza por distancia. La fuerza tiene que ser a 90 grados, perpendicular. Como van hacia abajo y el momento estoy aplicando con respecto al punto A, me generan momentos horarios. Por lo tanto va a ser negativo. Si hubiese habido una fuerza así hacia arriba, ahí sí me genera un momento antihorario y sería positivo. En este caso son horarios, sería menos 3 por toda esta distancia, mide 5. Este 25 también, menos 25 por cuánto. Hemos dicho que va a estar en la mitad. Si todo mide 5, esto mide 2.5. 2.5. Este 3, miren, pasa por el mismo eje. O sea, no produce momento. No hay una distancia y no es perpendicular a 90 grados. Por lo tanto, no se toma en cuenta. Y finalmente el momento en A es antihorario positivo. ¿Qué hago acá? Despejo el momento en A. Nada más. Y esto se vuelve positivo, ¿no? Simplemente operamos. 3 por 5 más 25 por 2.5. Me da un valor de 77.50 toneladas por metro. Esa es unidad. El momento es fuerza por distancia. Los otros elementos que son reacciones son fuerzas, ¿ok? E indico que es antihorario su sentido. No se olviden, fuerza axial, unidad de fuerza, puede ser toneladas, kilogramos, kilonewton, etc. Fuerza cortante, igual. En cambio, el momento, voy a colocar acá, momentos, es fuerza por distancia, puede ser toneladas por metro, toneladas por centímetros, kilogramos por pies, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahí lo que hemos hecho nada más es calcular reacciones. Voy a borrar esto. Porque una vez que yo ya tengo calculado las reacciones, tranquilamente yo ya puedo calcular los diagramas, ¿no? Los diagramas de fuerza cortante, fuerza axial o momento efector. Para eso hay diversos métodos que yo puedo emplear. Puedo emplear el método, voy a decir acá, método de cortes. Y ustedes van a decir qué método va a ser más rápido. Yo sé que quizás algunos dirán, pero este ejercicio es muy básico. Sí, es muy básico, pero es muy importante saber cómo es el funcionamiento de cada proceso y recién cuando ya sepas cómo funciona la mecánica o la metodología, ya puedes empezar a desarrollar ejercicios mucho más difíciles, que es lo que vamos a ver en el curso con diferentes tipos de cargas. ¿Ok? Ahorita solamente he colocado esto para darnos cuenta cómo funciona un elemento o una estructura en la vida real. Ya luego vamos a ver ejercicios netamente prácticos, ¿no? Ya no tanto idealizaciones, sino ejercicios con diversos tipos de cargas, ¿no? Para que obviamente ustedes implementen o capaciten más sus conocimientos. Si en método de cortes, yo agarro acá el elemento, la viga, y tengo que saber cuántos cortes voy a aplicar. Los cortes se aplican cuando existen variación de cargas. Por ejemplo, en este caso, como es un pórtico, un elemento vertical, yo me puedo posicionar así. Así o de esa manera, cualquiera de los dos. Y esta columna no hay fuerza, ¿sí o no? No hay nada. Y si hubiese una fuerza, de repente una distribuida, de igual forma solamente habría un corte. Y yo lo trabajo así, de izquierda a derecha. Una distancia X. El segundo corte sería en la parte superior, más o menos por acá. X2. Y yo me posiciono de esa manera. Pudo haber sido así X2 o también pudo haber sido
X2 así. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo lo trabajo así, mira, este corte vas a tener que trabajar todo este elemento. Quizás se vuelva un poco más largo. En cambio, si yo trabajo así, solamente voy a trabajar con esa parte. Más rápido, ¿no? Hasta ahí hay dos cortes. Entonces yo voy colocando. Corte 1. ¿Qué intervalo le voy a dar? El intervalo es mayor igual o menor igual desde que comienza, desde el punto 0, hasta que termina esta barra. ¿Cuánto mide o cuánto de alto tiene? 5 metros. O sea, va a ser de 0 a 5. Dibujamos ese corte. Algo muy importante, coloco la distancia X. Cuando yo hago un corte de izquierda a derecha, los esfuerzos internos que ya expliqué al comienzo es de este modo. Cortante hacia abajo, momento antihorario y normal hacia arriba. Ahí está. Coloco estos valores que yo ya calculé. Allí vale 31. Acá hay otra reacción. A ver, creo que no había, ¿no? Es 0, sí, 0. El momento sí tenemos. Vale 77.50. ¿Cómo genero mis ecuaciones de cortante, perdón, normal, cortante y momento? Hay una forma, digámoslo así, convencional, que aplico sumatoria. Bueno, para no aplicar tanto eso, yo le doy un tip. Por ejemplo, fuerza normal. Estamos hablando de estas fuerzas que van en este sentido, ¿sí o no? ¿Hay alguna fuerza que va así? Puede ser hacia arriba o hacia abajo. En este caso está actuando hacia arriba. Es 31. Esta fuerza de 31 le corresponde a una fuerza normal. Entonces, como va en el mismo sentido, recuerden, se coloca negativo. Si hubiese sido hacia abajo, ahí hubiese sido positivo. ¿Ok? Porque ¿cuál es la forma convencional? Ah, ya, fuerza normal. Sumatoria de fuerza en Y hacia arriba, digamos que es positivo, igual a 0. Colocas N más 31 igual a 0, despejas el N cuando da menos 31. En vez de ahorrarte todo esto, lo haces así. Más rápido. La cortante del mismo modo. La cortante va hacia abajo. Y acá hay cortantes, miren, hay fuerzas que van en ese eje, en ese sentido, perdón, o son paralelas. No hay, ¿sí o no? Como no hay, es 0. Y finalmente el momento, también, ¿no? Miren, acá hay un momento, ya está actuando, es antihorario. Va en el mismo sentido, miren. Como va en el mismo sentido, negativo. No hay otra fuerza que produzca momento, si te das cuenta. Ese 71 pasa por el mismo eje. Así que solamente se mantiene ahí. Estas son las ecuaciones. ¿Qué hago con esto? Simplemente digo, cuando x es 0, cuando x es 5. Igual para los demás. Y reemplazo. Cuando x es 0, ¿cuánto vale la cortante? Como no depende de x, se mantiene igual, constante. Así valga 5, 1, 2, 3, 4, siempre va a valer menos 31. Esto otro de acá, vale 0. Va a seguir siendo 0 a lo largo de todo ese tramo. Finalmente el momento, a ver, perdón, esto era normal. El momento, cuando es 0, también no depende de x, se mantiene menos 77.50 a lo largo de todo ese tramo. Así valga 5, igual se mantiene. Ese fue el primer corte. Ahora tenemos que evaluar el segundo corte. Antes de evaluar el segundo corte, por eso les digo, también les estoy enseñando a utilizar este programa. Vamos a borrar esto de acá. Ya luego les voy a explicar, o seguro alguno ya es más rápido y habrá buscado algún tutorial cómo descargar el programa FTool, se llama. ¿Está bien? Es gratis, como les digo. Yo lo que normalmente hago es esto. Pueden ir a configurar sus unidades, ¿no? Lo normal o lo clásico es que esté en metros. Esto lo mantienen. Tal como está acá, mejor dicho, ustedes pueden copiarlo, digámoslo así, o mantenerlo de este modo, ¿no? Metro, sección, el área, la inercia, metros a la cuarta. Acá está, mira, la fuerza, puedes colocar tonelada, kilonewton, newton, etcétera. Y así. No quiero andar mucho en esto porque esto también depende mucho del tipo de unidad que se va a trabajar. Como acá yo estoy trabajando quizás con toneladas, con metros, aparentemente me pueden decir, bueno, voy a trabajarlo así. Sí, pero hay un pequeño truco. Que eso, como les digo, ya en el curso les voy explicando con más exactitud. Y que no implica o no cambia mucho en los valores. Porque otros me preguntan, oye, le he puesto toneladas, le he puesto kilonewton, le he puesto libras, etcétera.
y me da igual. Es que no varía en nada, pues. Va a variar ya quizás cuando calcule otras cosas, como deformaciones, quizás algún tipo de desplazamiento, alguna rotación, etcétera. Ahí va a cambiar en todo. Cambia también los diagramas y algunas veces también la reacción. Por eso, como les digo, al menos para el curso de estática no va a influir mucho. Pero eso sí, les tengo que dar algunos tips posteriormente para que no haya ningún problema o no haya variación. ¿Ok? Entonces acá empezamos, colocamos esta parte de acá como un teclado. Lo mantenemos activo porque si no lo mantienes activo, cuando tú quieras colocar un nudo, lo va a tomar de esta manera, ¿no? Así, manual. Para que no haya ese problema y tú quieras saber en qué eje de coordenada vas a trabajar, activa esto. Colocas el punto, insertar un nudo y ahí te dice, ¿no? Miren, ahorita tú puedes elegir tu sistema de coordenadas. Yo lo elegiría así. Si sé que acá está empezando, voy a decir que esto de acá, a ver, perdón, esto sea mi X y esto sea mi Y. O sea, el primer punto, el apoyo empotrado va a ser 0, 0. X0 y Y0. Este punto de acá va a ser X0, ¿no? Y, ¿cuánto vale la altura? 5. Y este último punto, X, ¿qué longitud? 5 metros, ¿sí o no? Hasta este punto. Y el Y sigue siendo 5. 5.5 o 5,5. Ese eje de coordenadas tú es el que vas a colocar. Si tú quieres trabajar otro eje de coordenadas, puede ser acá también. Y ya el punto A sería negativo, pues, ¿no? Eso ya lo dejo a su criterio. Pero yo normalmente lo trabajo así. Colocamos 0, 0. ¿Ok? El primer punto. El segundo punto sería X0, Y5. X0, Y5. Y el último punto, o la coordenada final, 5,5. Ok. Cierra. Ya hemos colocado los nudos. Acá hay una opción de colocar grillas para que se vean algunos puntos en la parte de atrás. Miren. Para que quizás se adecúen mejor, ¿no? Pero bueno, yo lo voy a desactivar por el momento. Desactiva nuevamente esta opción de acá, del teclado. Ok. Y luego vas a esa parte donde dice insertar un miembro. Colocas el elemento así, de manera manual, si deseas. Quiero salir de esta configuración, clic acá en el cursor. Ahora quiero colocar apoyos. Me voy a esta opción, condiciones de soporte. Hacemos clic en este primero, en la primera coordenada. Y acá hay una barras, o mejor dicho, algunos botones, por así decirlo, donde tú vas a especificar qué reacciones vas a ir colocando. Debería ser así, ¿no? Cuando empieza. Free, libre. Yo quiero que lo lean así. Si sé que va a ser un apoyo empotrado, tiene que haber 3 restricciones. En X, en Y y en el momento. Por eso voy a colocar acá. Restricción en X, en y momento. Hago clic acá y en esta parte aplico. Ahí se colocó un apoyo empotrado. Nada más. Hasta ahí fue solamente un apoyo. Ahora quiero colocar las cargas. Vamos a esta opción. Se van dando cuenta en las figuras, ¿no? Para que sea más rápido. Carga distribuida. También. Acá normalmente le va a aparecer así. ¿Ok? Por defecto. Van a crear acá. Le van a dar un nombre. Cualquier nombre en realidad. Carga 1 le vamos a llamar. Clic acá. Y vas a colocar carga distribuida en el eje X o en el eje Y. ¿Dónde yo tengo que colocar esas cargas? Obviamente en el eje Y, pues, ¿no? Porque son fuerzas verticales. Paralelos al eje Y. Y vale 5 toneladas sobre metro. Como es una carga distribuida que está actuando hacia abajo, va a ser negativo. No se confundan. Colocan carga en Y menos 5. Porque si tú colocas 5 positivo, se va a colocar hacia arriba. Ahí está, hacia abajo. Miren. Coloco positivo hacia arriba, ¿no? Eso no, yo no quiero. Negativo va a ser. Lo tenemos. Pero nos faltan cargas puntuales en el punto B y en el punto C de 3 toneladas. Bueno, van a esta opción. También crean, bueno, cualquier nombre, carga puntual le voy a llamar. En X, en Y carga de momento. En este caso no hay carga de momento ni cargas en Y, no hay cargas ni en X, solamente en Y.
y vale 3 hacia abajo, o sea, menos 3. Coloco menos 3, hago clic en ese punto, aplico, y luego acá también, y aplico. Hasta ahí he colocado las cargas, he colocado los elementos, he colocado los apoyos. ¿Ya podría calcular las reacciones? Sí, aparentemente sí, pero yo aconsejo que hagan esto. Se van a esta opción porque no le va a dejar calcular todavía, ¿ok? Se van a esta opción de materiales. Este E es el módulo de elasticidad. Yo sé que quizás algunos no lo conocen porque están empezando este curso de estática. Esto ya mayormente se ve en cursos posteriores, ¿no? En resistencia de materiales, análisis estructural. Como es estática en este caso, yo solamente lo voy a dejar como valor unitario. Siempre todos los problemas tienen que ser en valor unitario. 1. Seleccionamos toda la estructura y aplicamos. Estos de acá son datos irrelevantes en realidad que no va a implicar en algún resultado en realidad. Tengan cuidado ahí. Nos vamos a esta parte de secciones. Tengo que darle una sección, si no, no me va a leer el programa. Hay dos formas, pero esta es la forma más rápida. Crean, pues le van a dejar por defecto integral acá. Propiedad integral. No sé, sección 1 vamos a decir. Done. Y le va a arrojar esto. Área, acero, inercia, etcétera. ¿Qué van a hacer en este caso? Solamente van a hacer dos cosas. Van a tocar el área y la inercia. ¿Está bien? En la inercia le van a dar valor unitario. 1, nada más. El área, este detalle, en otros cursos ya con más detenimiento se va a entender mejor. Pero el área debe ser totalmente un valor muy grande. Por así decirlo, infinito. Por eso yo le voy a colocar varios números 9, asumiendo que está tendiendo al infinito. Porque yo quiero despreciar este tipo de deformaciones. El programa es completo. Tú no le puedes colocar cualquier barra sin darle qué cantidad de área, qué cantidad de inercia, ¿ok? Pues yo le doy valores unitarios. Pero para el área sí tiene que ser un valor gigante. Clicamos. Y luego ya la última parte es aquí, en deformaciones. Tiene que estar desactivado estos dos botones. De repente viene así por defecto. Ya, le van a quitar. Lo mantienen ahí. ¿Ok? Miembros a flexión. Seleccionamos y cambia de color. Miren, se pone más oscuro. Ahí está. Ahí recién ya puedo correr con el programa y hacer clic en cualquiera de estos tres botones. Fuerza axial, cortante y momento. ¿Está bien? Y ya me va a dar los esquemas gráficos. Por eso acá he calculado estos valores. Por ejemplo, quiero calcular el diagrama de fuerza axial o diagrama de fuerza normal. Coloco el elemento. Cuando X, esto de acá, miren, cuando X vale 0, el N vale menos 31. Como yo lo estoy observando así, hacia arriba va a ser positivo, hacia abajo negativo. Entonces, como es negativo, va a estar por acá, menos 31. Y se mantiene constante, mira, hasta X5, o sea, hasta acá, menos 31, negativo. Ahora verifico en el programa. Acá está, diagrama de fuerza axial y me da justamente menos 31, miren. Menos 31. Ahora, diagrama de fuerza cortante. Borramos esta parte. A ver, eso creo que lo voy a mantener. Borro acá, diagrama de fuerza cortante. Esta ecuación, se dan cuenta que es 0. O sea, no va a tener ni un valor. Se mantiene ahí, 0. Verificamos, cortante acá, esta segunda opción. Miren, 0. No arroja ningún esquema. Y finalmente, el diagrama de momento flector, que va a ser por la última ecuación, que es de menos 77.50 en ambos lados. Pero para el momento flector, recuerden, va a ser al revés. Ahora hacia arriba negativo y hacia abajo positivo. Esto tiene que ver con una convención de signos, en realidad. Tú puedes trabajarlo al revés si gustas. Como es negativo, va a estar en la parte superior. Vale menos 77.50 y se mantiene constante hasta acá. Vamos a ver el programa.
Ahí está. Negativo menos 77.50. Ahí están las reacciones, miren. También te arroja las reacciones, como ya lo hemos calculado. Y del mismo modo, si es que yo evalúo para el corte 2, ¿no? Creo que por tema de tiempo ya, y ya se sobreentiende, ya lo haremos en las clases posteriores. Este es un método. Yo sé que de repente uno dice, pucha, demora mucho, no sé, no hay otra forma más rápida. Sí, para eso está el método de Arias. Hacemos acá, método de Arias, dibujamos el mismo elemento. Por ejemplo, quiero dibujar el diagrama de fuerza axial. La fuerza axial que hemos dicho, que son fuerzas colineales, pasan por el mismo eje. ¿Cuál es la fuerza axial de este elemento? La reacción a Y, ¿sí o no? Al menos para esta barra vertical. ¿Cuánto vale Y? 31. 31, ¿no? Y miren, una forma rápida. Cuando la fuerza es hacia adentro, va a ser negativo. Si la fuerza es hacia afuera de la barra, es positivo. En este caso, como es hacia arriba, es hacia adentro. Está entrando el elemento. Por lo tanto, va a ser negativo. Y hemos dicho que para la fuerza normal, positivo acá y negativo acá, si lo miro desde esta perspectiva. Por eso va a ser menos 31 constante. ¿Por qué constante? Porque no hay otra fuerza axial que esté actuando sobre la barra, ¿no? Solamente es esta fuerza. Menos 31. ¿Se dieron cuenta? Al toque nomás, sin tantas ecuaciones, sin tantos cortes. Ahora para el diagrama de fuerza cortante. Te das cuenta que la fuerza cortante tiene que ser perpendicular a la barra. Si es un elemento vertical, la cortante tiene que ser fuerzas horizontales, ¿no? Así, hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso no hay. Y no hay reacciones. AX era la única fuerza cortante para la barra B, pero vale 0. Entonces quiere decir que no hay cortante. Solamente me basta calcular las reacciones para saber graficar los diagramas, si aplico el método de Arias. Y miren, cortante 0, lo que ya habíamos visto. Y el momento flector, ¿cómo lo calculo? En este caso, va a ser así. Me voy a apoyar de las áreas del diagrama de fuerza cortante. Pero en esta barra la cortante vale 0. Entonces no quiere decir que todo el momento flector valga 0. Porque recuerda que en el apoyo de acá hay un momento, 77.50. Y como yo lo veo de esta perspectiva, y es un momento antihorario, como evalúo de izquierda a derecha, un momento antihorario va a ser negativo. Entonces quiere decir que se va a posicionar acá, menos 77.50. Ese menos 77.50 se tiene que sumar el área que me genera esta barra para su cortante. Pero ¿cuánto vale su cortante? Habíamos dicho que vale 0. Entonces digo, menos 77.50 más 0 es lo mismo y se mantiene constante. ¿Qué les dije? Igual, ¿sí o no? Menos 77.50. Ese es el método de las áreas. ¿Hay otro método? Sí. Bueno, este método ya más es quizá para cuando haya más barras, porque se va a volver más complicado cuando son tramos inclinados, cuando son apoyos inclinados, pero es por el equilibrio estático. Consiste en desglosar cada barra de los elementos de esa manera. Coloco acá la reacción vertical, era 31. 31 vale esto. Acá, por lógica, esta barra, ¿cuánto debería valer este punto? Recuerda que como estamos particionando todos los elementos, siempre se genera fuerzas cortantes, axiales y momentos. Puede ser en cualquier sentido en realidad, pero ese sentido tiene que ver mucho con las otras fuerzas. Si 31 está actuando hacia arriba, acá actúa hacia abajo. La cortante es 0, no transmite ni una cortante. El momento sí, 77.50. No hay otra fuerza que produzca momento, no. Entonces, por equilibrio, en este punto debe ser en el otro sentido. Estas fuerzas de acá las tengo que trasladar ¿a dónde? A este nudo. Así. 31 hacia abajo, 31 hacia arriba. Acá otro punto, 31 hacia abajo. Y acá 31 hacia arriba. Del mismo modo el momento en el otro sentido, horario y finalmente antihorario. Esa es una forma de trasladar cargas si es que se me dificulta quizás en aplicar cortes. Es otra manera de ir generando las ecuaciones, ¿no? Y esto, como les digo, es más útil cuando son elementos con muchas más barras en realidad.
¿no? Porque acá ahorita parece fácil. Pero ya cuando quiero aplicar cortes más complicados, yo les recomiendo que apliquen eso. O de equilibrio estático. Bueno, como les digo, esa parte ya del desarrollo de problemas van a ser pórticos, vigas, estructuras mixtas, armaduras. Acá había otra armadura en realidad, pero obviamente también conlleva mucho tiempo. Al menos identifiquen el cálculo de reacciones. Saber aplicar las condiciones de la estática, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. No hay fuerzas horizontales, por lo tanto puedo asumir que la reacción horizontal vale 0, ¿no? Y así voy calculando las demás reacciones, ¿no? Aplicando momento en un punto, calculo esta reacción, empleo las fuerzas que están calculando hacia abajo, me van a generar momentos horarios. Y ya luego tendría que ver qué valor de fuerzas debería estar calculando, porque para este problema me piden las reacciones y luego las fuerzas internas e indicar si trabajan a tracción o compresión. Normalmente, si te piden haya la fuerza B, aplicas nudo en A, este nudo de acá, yo sé que actúan dos fuerzas, hemos dicho que AX vale 0, a Y no se inventemos, digamos que nos dio 20 toneladas. Se colocan esas dos barras así. Tú tienes que suponer por el momento si va a ser en tracción así o en compresión. Yo les recomiendo que siempre trabajen a tracción. Colocas así, fuerza B, fuerza G. Esta fuerza inclinada tiene un ángulo. ¿Puedo encontrarlo? Claro que sí. Haces una proyección. Dices, alfa es igual arco tangente a la menos 1 del cateto opuesto, o sea, el componente vertical es 4 entre el componente horizontal que es hasta acá, 3. ¿Cuánto me da ese ángulo? Cotangente de 4 tercios me da 53.13. Y lo descompongo, ¿no? Digo acá fuerza B seno de alfa, fuerza B coseno de alfa. Finalmente aplico qué cosa? Las condiciones del equilibrio. Sumatoria de fuerzas en Y, digamos que se arriba sean positivos igual a 0. Fuerza B, seno de alfa, más 20 igual a 0. Y despejamos la fuerza B. Menos 20 entre seno de alfa. ¿Qué valor me da esa fuerza? Sería menos 20, seno de 53.3. Menos 25 toneladas. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza B no trabaja en tracción, sino en compresión. Y acá indico que trabaja de esa manera. De repente, ¿qué hubiese pasado si yo no hubiese colocado en tracción? Yo hubiese colocado así. Yo quiero que trabaje en compresión. Y cuando hago todo el procedimiento, me da fuerza B 25 toneladas. Si te dio positivo, no necesariamente, porque muchos dicen, si me da positivo es tracción, si me da negativo es compresión. No, no es tanto así. Es de acuerdo a tú cómo colocas el sentido de la fuerza. Si yo he asumido que trabaja en compresión y veo que me da positivo, es porque ha sido correcto como yo lo he asumido en compresión. Y dice fuerza B, 25 toneladas, pero en compresión. En cambio, nosotros lo habíamos considerado al revés, ¿sí o no? ¿Qué había puesto? En tracción, pero medio negativo. Entonces quiere decir que no era tracción, sino compresión. Y así es aplicando el método de los nudos. Normalmente se aplica en puntos donde al menos se generan dos incógnitas. Por eso, acá se genera una y acá otra. Si hubiera habido otra barra, quizás ya no me ayudaría mucho. De repente me dicen, calcula esta fuerza. Fuerza CD, fuerza CH y GH. Aplico un corte. Separo la estructura en dos. Y también entra esta otra condición, sumatoria de momentos. Por eso, como les digo, todos esos detalles más exactos, de todas maneras pueden revisar el canal de Ingetul, donde ahí también se explica paso a paso algunos problemas. Pero como les digo, el curso prácticamente le va a servir como un taller de reforzamiento o una asesoría personalizada de ejercicios con una complejidad quizás, o al menos con diferentes tipos de cargas, diferentes tipos de posiciones, elementos en el cual se calculan estas variantes, ¿no? Que serían reacciones y diagramas. A ver, eh, vamos a colocar nuevamente la PPT. El curso denomina
como nombre, estática, se va a ver diferentes elementos. eh, como le digo, la complejidad va a ser de lo más básico hasta lo más complicado. El temario es el siguiente: se va a calcular reacciones, se va a calcular eh, también los diagramas, que quizás acá no lo indiqué, pero también se va a calcular diagramas de fuerza axial, fuerza cortante, momento flector, qué método se va a aplicar, el método de los cortes, método de las áreas, método del equilibrio estático, diferentes tipos de cargas se va a aplicar: rectangulares, triangulares, trapezoidales. Quizás veamos algún tipo de carga parabólica, pero no es algo que quizás yo quisiera impartirlo, porque casi no se ve mucho, ¿no? Aparte que no se ve mucho, a veces ya existen programas más avanzados, ¿no? Porque también a veces es un poco complicado esos detalles, ¿no? Ya entra más cálculo diferencial, entre otras cosas más. Diferentes tipos de apoyos: apoyo fijo, móviles, empotrados, van a haber apoyos inclinados, como así tramos inclinados, hasta algunas cargas inclinadas. Los beneficios, bueno, que se va a dar en este curso, que se va a utilizar y les voy a enseñar, como se han dado cuenta, el uso de ese programa, ese tool. Aparte, las clases, como les digo, van a ser en pizarras digitales, pizarra virtual, donde iré colgando, obviamente, los archivos en PDF. Estas clases que yo las imparto, recuerden que se va a grabar. Eso es lo bueno. Se va a grabar, se va a colgar en un Google Drive las diferentes clases por sesión, para que puedan volver a repetir, ¿no? Algunos que quizás no hayan estado a la hora. Aparte, se dan asesoría personalizada. Ese beneficio es un plus que en el mismo grupo, porque yo los voy a reunir en un grupo de WhatsApp, para que ahí hagan todas sus consultas, todas sus dudas, cualquier pregunta, ahí mismo lo van a realizar y yo les voy a contestar sin ningún problema, ¿no? Hasta quizás se podía proyectar una pequeña sesión de media hora, no lo sé, dependiendo también la consulta, y ahí a todos los puedo ya ir respondiendo. Como les digo, las clases o las sesiones que se va a realizar, lo voy a hacer así práctico, ¿ok? Son 5 sesiones, ¿está bien? 5 sesiones, cada sesión va a tener un tiempo de 2 horas. Las clases van a ser de lunes a viernes. Vamos a comenzar el lunes 20 de marzo, ¿ok? El horario está por confirmarse en realidad. Voy a hacer una encuesta y recuerden que en esta transmisión hay un chat fijado que viene a ser el grupo de WhatsApp. Ahí todos están ingresando, obviamente para tener mayor información. De repente tienen alguna duda, alguna pregunta o otros cursos, porque recuerden que primero voy a lanzar este curso. Luego voy a lanzar el curso de resistencia y análisis, pero todavía no digo fecha. Por el momento este es el que se va a aperturar. Si tú aprendes bien, en específico, netamente estática, sabes calcular reacciones y diagramas, ya no vas a sufrir en los demás cursos, porque ya tienes esta base. Lo complicado en los cursos posteriores son ya aplicar, o sea, no tanto complicado, sino que hay métodos diferentes y distintos que conllevan más tiempo y que previamente tú ya debiste calcular las reacciones y los diagramas. Si eso o en esa parte tienes falencias o se te dificulta, sería un problema, pues, ¿no? Porque tendrías que aprender dos cosas a la vez. Así que, como les digo, dominando ya este tema o estos temas, este curso que voy a dictar, ya puedes estar más tranquilo en ir avanzando con el proceso. ¿Ok? Son 5 sesiones, creo que ya les dije, de 2 horas. La fecha, bueno, el horario, perdón, está por confirmarse. Voy a hacer una encuesta ahí en el mismo grupo. eh, no sé si 3 horarios o uno nos vamos a quedar, ya dependiendo que dice también la mayoría. Y nada, simplemente los espero. El costo, sí, algunos también me preguntan quizá el costo. El costo es de 59 soles, nada más. Yo sé que algunos me dirán, wow, no creo que sea tan caro. Mayormente a veces creo que dan asesorías particulares por 1 hora, 2 horas, cobran 30 o 40 soles o hacen en grupo. Acá son 10 horas prácticamente, 2 horas por día. 10 horas solamente a 50 soles. Si eres de otro país, porque yo lo estoy organizando, soy acá de Perú, si eres de otro país, el costo es de 15 dólares, nada más. ¿Ok? Los medios de pago, etcétera, eso también lo voy a hacer
hincapié en el grupo. Ahí voy a mandar todos esos detalles, métodos de pago. Si eres de extranjero, voy a habilitar PayPal para que sea más accesible para los de otros países. Lo de acá en Perú, lo voy a ir comentando rápidamente. Puede ser a través de la cuenta de BCP, Interbank, Yape o Plin. De todas maneras, también voy a dejar los números de cuenta interbancaria. Así que nada, no sé si quizás por ahí hay alguna pregunta, no lo sé, o alguna duda que tengan para ya dar por finalizado esta transmisión. Eh, a ver, algún comentario quizás para ya dejarles todos los requisitos en el grupo de WhatsApp. Ahí se va a colocar justo lo que les digo, los medios de pago y las inscripciones. Si van a hacer ya, o si se van a escribir ya de una vez, como les digo, tienen que mandarme por privado ahí en el grupo. Estoy como administrador, Jonathan Sánchez. Y simplemente hacen el pago y me envían la captura. Para ya yo ir creando quizás un grupo ya en particular de los que están inscritos. ¿Ok?